Hola niños, muy buenos días. El día de hoy en el área de español traigo un tema denominado concordancia entre el artículo, sustantivo y adjetivo. Recordarles que durante estas clases hemos trabajado los artículos, hemos trabajado los sustantivos y hemos trabajado los adjetivos. Es decir, que son contextos o temáticas que tenemos ya muy claras. Como segundo paso, quiero recordarles o darles a conocer qué será la palabra concordancia, qué se nos viene a la mente cuando hablamos de concordancia. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo para que podamos entender este concepto. Por ejemplo, en este caso tenemos tres siluetas y las debemos de relacionar con su silueta correspondiente. Tres caras con su silueta correspondiente. Por ejemplo, la carita del ratón con su silueta, que sería la unión de la imagen 1 con la imagen número 4. Si, por ejemplo, yo pongo la cabecita del ratón en la silueta del león, ¿va a coincidir o va a tener alguna relación? Obviamente no, ¿cierto? De esta manera podemos entender que la palabra concordancia viene de la palabra coincidir o de tener relación. Es decir, que si por ejemplo tenemos la cabeza del ratón con su silueta correspondiente, va a tener una concordancia o una relación y van a coincidir. De esta manera vamos a ubicarlos en los temas correspondientes a la concordancia entre los adjetivos, sustantivos y artículos. Voy a hacer un recorderis rápido acerca de que los adjetivos son los que acompañan a un sustantivo y nos indican cómo es, ¿cierto? Cómo es su tamaño, su forma, su color, temperatura y sabor. Y los sustantivos son las palabras que nos sirven para nombrar personas, animales, cosas, lugares. Y los artículos, los vimos la clase pasada, que pueden estar establecidos en artículos definidos e indefinidos dependiendo su género y dependiendo su número. De esta manera podemos hacer uso de los artículos. ¿Tenemos claro esta parte? ¿Verdad que sí? Recuerden que esos temas los vimos en las clases pasadas. Los sustantivos los sirven para nombrar personas, animales, cosas y lugares. Los artículos se establecen como definidos e indefinidos y acompañan una oración. Y los adjetivos son los que acompañan al sustantivo y nos indican cómo es. Aquí tenemos un ejemplo. Niña alta y delgada. ¿Cuál sería el sustantivo? Obviamente el sustantivo sería niña y su adjetivo alta y delgada porque nos está diciendo cómo es esa persona. Tener en cuenta que esta imagen no la deben transcribir en el cuaderno. Es una nota aclaratoria para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver la concordancia. ¿Qué pasa cuando hablamos de concordancia? Aquí tenemos un ejemplo. La concordancia señala el género y el número de las palabras resaltadas en los siguientes versos. Vamos a leer el verso. Oh, tarde luminosa, el aire está encantado. La blanca cigüeña dormita volando y las golondrinas doradas se alejan volando, soñando. Si vemos en este ejemplo, hay dos oraciones resaltadas en rojo. La primera es la blanca cigüeña y la segunda las golondrinas doradas. Si analizamos esta oración podemos definir que la es un artículo, blanca sería el adjetivo porque nos está diciendo que la cigüeña es blanca y cigüeña sería nuestro sustantivo. Al igual que en la oración las golondrinas doradas, las sería nuestro artículo, golondrinas sería el sustantivo y doradas sería el adjetivo, es decir, nos está diciendo que las golondrinas son doradas. Ahora vamos al tema de la concordancia como tal. Dice, el artículo, el sustantivo y el adjetivo deben concordar en género. Recuerden que el género es masculino y femenino. Y número me refiero a singular y plural. Recuerden que cuando hablamos de singular hablamos de una sola cosa, persona, animal. Y si hablamos de plural, hablamos de muchas cosas, de muchas personas y de muchos animales. Ejemplo, la blanca cigüeña. Como les decía anteriormente, la es un artículo, blanca es un adjetivo y cigüeña es un sustantivo. Si vemos en este ejemplo, vemos el género de esta oración es femenino. La es un artículo femenino, blanca es un adjetivo femenino y cigüeña es un sustantivo femenino. Número. ¿La oración en qué número está?
¿En singular o plural? La oración, muy bien, está en singular. Nos habla de la blanca cigüeña, nos está hablando de una sola cigüeña. Por lo tanto, hay una concordancia entre el género y el número. Vamos a ver otros ejemplos. Si el artículo está en género femenino o masculino, asimismo debe estar el sustantivo y adjetivo. Aquí tenemos el ejemplo del gato negro se escapó. Él es un artículo, gato es un sustantivo y negro es el adjetivo. Si analizamos esta oración, determinamos que si el artículo está en género masculino, todo lo demás debe ir en masculino. Si el si el artículo está en femenino, todo lo demás de la oración debe ir en femenino. No podemos hacer lo siguiente. Ojo, no es correcto decir el gata negra, porque ahí no habría concordancia, ya que el artículo está indicando que el género debe ser masculino y no femenino. Por lo tanto, el gata negra no es correcto decirlo o escribirlo porque no hay concordancia. Lo más correcto y obviamente lo más lógico es decir el gato negro, porque si nosotros nos ubicamos en el artículo, inmediatamente podemos determinar que tanto el sustantivo como el adjetivo que lo acompaña deben ir, ya sea en género masculino o género femenino. Por eso en la clase pasada trabajamos los artículos indefinidos y definidos y hablamos acerca de aquellos artículos masculinos, los que utilizamos para el género masculino, y hablamos de aquellos artículos que utilizamos para el género femenino, tanto en singular como en plural. Vamos a ver el otro ejemplo. Si el artículo está en plural, recuerden que plural significa muchos, o singular, que es uno solo, asimismo debe estar tanto el sustantivo como el adjetivo. Tenemos este siguiente ejemplo. El hombre alto corrió. Él, recuerden que es el artículo, hombre es el sustantivo y alto es el adjetivo, porque estamos diciendo cómo es ese hombre. ¿Cómo es ese hombre? Es alto. Entonces, vemos que toda la oración está en número singular, tanto su artículo como su sustantivo y como su adjetivo. Ojo, no es correcto decir el hombres altos corrió, porque no hay concordancia, ya que el artículo está indicando que todo debe ir en número singular y no en plural. Entonces, la oración el hombres altos corrió no está bien escrita, ni está bien dicha, ni hay concordancia mucho menos. Deberíamos de tener claro que si el artículo está en plural o en singular, asimismo debe estar el sustantivo y el adjetivo. Por ejemplo, si decimos los hombres altos, estamos diciendo que los es plural, hombres es plural, altos es plural. Estamos hablando de varias personas, de varios hombres. Eso lo debemos de tener muy en cuenta. Para el ejercicio de afianzamiento, que lo van a encontrar en la guía, están unos ejercicios muy sencillos y muy fáciles que deben de resolver. Pueden mirar este video las veces que quieran, las veces que tengan alguna inquietud. Recuerden que en la guía está explicado paso a paso cómo debemos de realizar las actividades. Espero les haya quedado claro el tema. Cualquier inquietud me la pueden hacer saber. Que tengan un excelente día, chicos.